Imagina a una mujer que gobernaba con un poder inquebrantable, manipulando naciones y hombres por igual, cada uno de sus movimientos empapados de maldad. Una reina tan infame que su nombre aún hoy provoca escalofríos. La reina Jezabel, su reinado estuvo marcado por la crueldad, el engaño y una desafiante oposición a Dios. Pero, ¿cómo fue que una gobernante tan poderosa y temida encontró su final? ¿Fue derrotada por un ejército enemigo o el destino encontró una manera de reclamarla de la forma más inesperada y aterradora? ¿Qué pasaría si te dijera que su muerte fue uno de los momentos más brutales y sobrecogedores de toda la Escritura? Un momento que dejaría temblando de miedo a cualquiera que se opusiera a Dios, porque el precio de la rebelión nunca es pequeño. La historia de Jezabel no terminó con un desvanecimiento silencioso en la oscuridad. En cambio, su final llegó como un juicio divino, violento y fulminante, y créeme, no es nada menos que impactante. Detengámonos un momento a considerar su legado. La reina Jezabel no fue solo una gobernante, fue una fuerza del mal, una mujer cuya influencia desvió a toda una nación. Masacró profetas, condujo a Israel a la idolatría y manipuló su camino hasta el trono. Pero cuando llegó el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones, el juicio fue tan severo, tan rápido, que resulta difícil imaginar que alguien pudiera escapar de un destino así. ¿Quieres saber cómo terminó todo para ella? ¿Cómo una reina en otro tiempo tan poderosa terminó a merced de la justicia de Dios? La verdad te sorprenderá. Los últimos momentos de Jezabel encierran lecciones que todos necesitamos escuchar. Su muerte no fue solo un trágico final, fue una declaración poderosa sobre las consecuencias de una vida vivida en oposición a la voluntad de Dios. Si tienes curiosidad por descubrir toda la impactante verdad sobre el día en que murió la reina Jezabel, deja un 777 en los comentarios. No querrás perderte esto, porque los acontecimientos que se desarrollaron no tratan solo de su muerte. Se trata de justicia, retribución divina y el precio de desafiar la autoridad de Dios. Quédate con nosotros mientras desentrañamos una de las historias más perturbadoras pero reveladoras de la Biblia. Es un relato que te hará reflexionar sobre el poder, el juicio y la fuerza imparable de la voluntad de Dios. Fin horrible, la impactante caída de Jezabel de reina a comida de perros. El día en que Jezabel encontró su fin en la antigua ciudad de Jezreel, que en otro tiempo fue una próspera capital del reino del norte de Israel, fue un día como ningún otro. El sol se levantó con una extraña quietud, como si los cielos mismos contuvieran la respiración, esperando la inevitable caída de una mujer cuyo nombre había sido durante mucho tiempo sinónimo de traición, idolatría y crueldad. Jezabel, un nombre que cargaba el peso de la destrucción, había sido la fuerza impulsora detrás de la maldad que consumió a Israel. No era simplemente la reina por su matrimonio con Acab, fue la arquitecta de la decadencia espiritual de Israel. Fue ella quien, con feroz determinación, introdujo el culto a Baal entre el pueblo. Baal, el dios adorado por los antiguos cananeos y fenicios, no tenía lugar en la tierra santa de Israel. Sin embargo, bajo su influencia, este falso dios fue exaltado y el pueblo, arrastrado por su poder, se inclinó ante los ídolos. ¿Qué la llevó a desafiar al Dios de Israel con tanto descaro? ¿Fue ambición o algo aún más oscuro? Durante la época de los jueces, el culto a Baal ya había comenzado a infiltrarse en las prácticas religiosas de Israel. Pero bajo el reinado de Jezabel, este mal floreció, extendiéndose como un incendio por toda la tierra.
El corazón del reino, que alguna vez estuvo dedicado al Señor, ahora latía al ritmo de ceremonias idolátricas. Incluso Judá, el vecino del sur, se vio contaminado por la atracción del culto a Baal. Pero Baal no era un único dios, era un título, un nombre usado para muchos dioses en la región, cada uno reclamando dominio sobre la agricultura, la fertilidad e incluso las criaturas de la tierra. Existían Baalim locales con identidades únicas, pero todos compartían la misma esencia oscura, un dios de destrucción y no de creación. ¿Cómo pudo el pueblo de Israel, la nación escogida de Dios, caer tan lejos de la gracia? ¿Cómo logró esta mujer extranjera acumular tanto poder que incluso los profetas del Señor temblaban en su presencia? Jezabel no se contentó con promover la adoración falsa, persiguió y mató a los profetas del Señor a sangre fría, corrompió el corazón de su esposo Acab, lo llevó a cumplir su voluntad, y cuando su influencia alcanzó el punto máximo, incluso desvió a sus propios hijos, sellando la maldición sobre su casa. Durante 3 reinados, la sombra de Jezabel se extendió sobre la tierra. Pero ahora había llegado su día de juicio. El tiempo se había agotado. El mal que sembró estaba a punto de cosechar su consecuencia. ¿Qué pensaba ella en los momentos de silencio antes del final, cuando la tierra misma parecía estremecerse ante su pecado? Creyó que podía escapar del juicio del Todopoderoso. Se consideraba intocable, fuera del alcance de la retribución divina. La caída de Jezabel no sería rápida ni silenciosa. Sería un ejemplo para todos los que siguieran sus pasos, prueba de que nadie, por poderoso que sea, puede escapar al alcance de la justicia de Dios. En el libro de Apocalipsis hay una referencia escalofriante a una mujer que lleva el nombre de Jezabel, comparada con la reina original, cuyo pecado se convirtió en un faro de idolatría y maldad. En Apocalipsis 2:20 se la llama falsa profetisa, que extravía a los siervos de Dios, seduciéndolos a la inmoralidad y a la idolatría. Sus actos no eran otra cosa que perversión, una distorsión de la verdad divina que arrastraba a muchos a la oscuridad. Así como el reinado de Jezabel terminó en destrucción, también lo haría el de esta mujer, repitiendo el destino de todos los idólatras y perseguidores. El nombre mismo de Jezabel se volvió sinónimo de corrupción y engaño. Apocalipsis 17:5-6 pinta un cuadro aún más oscuro. En su frente había escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y al verla, quedé asombrado con gran asombro. Es aquí en el legado retorcido de Jezabel donde vemos cómo condujo a todo un reino al pecado y trajo sobre sí misma su ruina. Pero este camino de destrucción no pasaría desapercibido. Una figura de justicia, nombrada por Dios, vendría pronto a poner las cosas en su lugar: Jehú, el hombre escogido para traer juicio sobre la casa de Acab y sobre la reina malvada. Jehú no era un hombre común. Su llegada había sido anunciada un vivo instrumento de la ira de Dios, destinado a ejecutar la retribución divina. La historia de la caída final de Jezabel está ligada a un acto especialmente oscuro: el asesinato de Nabot, un hombre cuyo único delito fue mantenerse fiel en su fe. Nabot, un jezreelita, poseía una viña en Jezreel, cerca del palacio del rey Acab. Era una propiedad valiosa que Acab codiciaba para sí por su proximidad al palacio. Le ofreció a Nabot una viña mejor a cambio o un buen precio por su tierra. Pero Nabot, firme y honorable, se negó a vender, declarando que la herencia de sus padres no podía ser entregada. Incapaz de obtener la viña por medios justos, Acab regresó a casa abatido y enojado tanto
que se negó a comer. Jezabel, siempre calculadora y despiadada, notó la tristeza de su esposo e indagó sobre la causa. Cuando Acab le contó su pesar, Jezabel, sin vacilar, le aseguró que resolvería la situación. Pronunció las palabras que sellarían el destino de Nabot: «Levántate, come, alégrate. Yo te daré la viña de Nabot, el jezreelita». Peno Reyes 21:7. El plan de Jezabel fue tan perverso como frío. Falsificó cartas con el sello real, instruyendo a los ancianos y nobles de la ciudad para proclamar un ayuno y colocar a Nabot en un lugar de honor entre el pueblo. Pero este acto público no era para exaltarlo, sino para preparar su caída. Jezabel colocó a 2 hombres perversos entre la multitud para acusar falsamente a Nabot de maldecir a Dios y al rey. Con los cargos fabricados, Nabot fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir. Su astucia había convertido la ley en un arma de asesinato. Al asegurar 2 falsos testigos, manipuló el sistema judicial para ejecutar la sentencia de muerte, una sentencia que sabía que sería cumplida sin objeción. Pero quizás lo más siniestro de su plan fue la manera en que usó la religión para encubrir su maldad. El ayuno, que debía ser un tiempo de humildad y arrepentimiento, se convirtió en la fachada de su complot sangriento, haciendo que la ejecución de Nabot pareciera un acto justo. Cuando la noticia llegó a Jezabel de que Nabot estaba muerto, no perdió tiempo. Informó a Acab que la viña, ahora libre de la propiedad de un hombre que se había atrevido a mantenerse firme en la justicia, era suya para tomarla. Acab, ansioso por reclamar su botín, no dudó en apropiarse de la tierra que le había costado la vida a Nabot. Pero este triunfo sería breve. El juicio de Dios ya había comenzado a desplegarse. Los vientos de la ira divina se levantaban y Jehú, un hombre escogido por el Altísimo, estaba en camino para cumplir la profecía de destrucción que derribaría la casa de Acab. El trono de Jezabel, símbolo de corrupción y pecado, pronto sería derrocado. Su reinado malvado sería borrado de la historia de Israel, dejando solo la mancha de sus hechos. Jezabel no solo había arrebatado una vida, sino que había contaminado el alma misma de una nación. Y al borde de su caída, surge la pregunta: ¿qué sucede cuando un reino se inclina ante los ídolos, cuando el poder se tuerce para destruir en lugar de proteger, y cuando la justicia se vuelve irreconocible? ¿Cuántos más habrían caído si la ira de Dios no se hubiera desatado contra los malvados? El espantoso asesinato de Nabot, un hombre cuyo único crimen fue poseer una viña, puso en marcha una cadena de acontecimientos que llevarían al juicio divino sobre Acab y Jezabel. El profeta Elías, mensajero de Dios, se dirigió al rey para declarar la palabra del Señor. Cuando Elías confrontó a Acab, éste se encontraba inspeccionando la viña que había robado con sangre. El profeta le preguntó: ¿no has asesinado y tomado la heredad? Primero Reyes 21:19. Luego anunció la escalofriante profecía: en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Elías predijo que Dios traería desastre sobre la familia de Acab y que todos los varones de su linaje perecerían sus cuerpos, dejados sin sepultura y devorados por los animales salvajes. No habría honor ni legado, solo el horror del juicio divino. El destino de Acab se selló cuando murió en batalla contra los sirios, cumpliéndose la profecía. Pero la historia no terminó con su muerte. Eliseo, sucesor de Elías, continuó la misión de justicia. Fue Eliseo quien ungió a Jehú como nuevo rey de Israel. Jehú, un hombre con un propósito ordenado por Dios, ya había ejecutado al hijo de Jezabel, Joram, atravesando su corazón con una flecha mientras montaba en su carro.
El momento del ajuste de cuentas para Jezabel se acercaba. Ella debía saber que Jehú, el instrumento de la ira de Dios, había quitado la vida a su hijo y arrojado su cuerpo en la viña de Nabot, cumpliendo así la palabra del profeta. Ahora, Jehú venía por ella. Al acercarse Jehú a Jezreel, la rebeldía de Jezabel se volvió aún más desafiante. Sabía que su hora había llegado, pero en lugar de esconderse con temor, como se esperaría de alguien enfrentando la retribución divina, eligió confrontarlo. Se colocó en una ventana que daba a la puerta con los ojos ardiendo de desprecio. Jezabel, la mujer que había causado tanta destrucción, no retrocedió ante el juicio. En cambio, lo desafió. Se expuso a la ira de Jehú, esperando intimidarlo con su arrogancia. Su desafío no fue solo un acto político, fue una rebelión espiritual. Se pintó el rostro y se adornó intentando presentarse como grandiosa y majestuosa, con la esperanza de socavar a Jehú. Creía que exhibiendo su apariencia real podría debilitar al hombre enviado a traerle su ruina. No estaba dispuesta a enfrentar la realidad de su pecado ni sus consecuencias. Se burló del temor y la humildad, negándose a arrepentirse o a llorar la muerte de su hijo. Esta escena refleja una verdad profunda sobre el corazón humano. En tiempos de adversidad, cuando el juicio es inminente, el corazón impenitente solo se endurece más. El acto de Jezabel de embellecerse y mantener su fachada regia fue un contraste radical con lo que Dios había mandado. El Señor había llamado al duelo, al cilicio, a la humillación del corazón. Isaías 22, 12, 13. Pero Jezabel, en lugar de humillarse, celebró su desafío. Su apariencia externa ocultaba la vaciedad de su corazón. Eligió el orgullo sobre el arrepentimiento, la burla sobre la humildad y la muerte sobre la redención. El juicio del Señor no fue frustrado por el desafío de Jezabel. Sus últimos momentos llegarían como resultado de su obstinación y su negativa a reconocer la verdad. Su intento de intimidar a Jehú no haría más que apresurar su destrucción, y aquí en su última resistencia se nos recuerda que nadie que endurezca su corazón contra Dios prospera jamás. Los adornos externos de belleza, poder y orgullo no pueden proteger a nadie de las inevitables consecuencias del pecado. Que aquellos que confían en las apariencias externas se examinen con cuidado. El corazón, impenitente por majestuoso o orgulloso que parezca, nunca puede escapar al alcance de la justicia de Dios. El destino de Jezabel sirve como una poderosa advertencia para todos los que se atreven a desafiar al Señor. Su final no fue simplemente una caída política, fue una tragedia espiritual que selló su legado como una de las figuras más malvadas de la historia bíblica. La reina Jezabel no tembló ante Jehú, el instrumento de la venganza de Dios. Más bien, eligió confrontarlo con una rebeldía inquebrantable. Desde su elevada posición en la ventana, le gritó con una pregunta llena de desprecio: ¿tuvo paz Zimri que mató a su señor? 2 Reyes 9:31. Con estas palabras, Jezabel buscaba desafiar la resolución de Jehú, comparándolo con Zimri, un hombre que había ascendido al poder mediante la traición y el derramamiento de sangre, solo para ser destruido por su propia perfidia. Pero, ¿era justa esta comparación? ¿Era la misión de Jehú la misma que la de Zimri? La pregunta de Jezabel revela mucho sobre la dureza de su corazón. A pesar de saber que el juicio de Dios había sido decretado sobre su familia, decidió enfrentar a Jehú como si la espada de la venganza pudiera apartarse. Se burló de su propósito, creyendo que sus acciones lo llevarían a la ruina. Pero Jehú no era como Zimri. Mientras que los actos de Zimri fueron impulsados por la ambición personal y la crueldad, Jehú
había sido divinamente ungido. Él había sido consagrado por el profeta para llevar a cabo la voluntad de Dios, y su misión no era de interés propio, sino de reforma justa. Jezabel, en su orgullo, no reconoció esta distinción. En lugar de rendirse al plan de Dios, se aferró a la creencia errada de que podía superar la justicia divina con pura voluntad. En tiempos de adversidad, ¿cuántas veces hacemos como Jezabel, desafiando los instrumentos de nuestra propia caída, en vez de someternos a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces, cegados por el orgullo, tratamos de desviar el juicio creyendo que podemos controlar nuestro destino? Cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, es fácil arremeter contra los instrumentos de nuestro dolor, cuando en realidad el único con quien deberíamos estar enojados es con nosotros mismos. La rebeldía de Jezabel nos recuerda que nadie puede escapar de la justicia de Dios sin importar cuán poderoso se crea. Imperturbable ante sus burlas, Jehú alzó la voz y pidió ayuda. ¿Quién está de mi parte? ¿Quién, 2 Reyes 9:32? Su grito a la ventana no fue solo un llamado de apoyo, sino un reto, una invitación a aquellos dispuestos a unirse a la obra de Dios. Y desde la ventana, 2 o 3 eunucos lo miraron, sus rostros revelando su lealtad. En ese momento, Jehú supo que había llegado la hora de actuar. Esta escena recuerda las palabras de Moisés: ¿quién está por Jehová? Éxodo 32:26, y el clamor del salmista: ¿quién se levantará por mí contra los malhechores? Salmo 94:16. Cuando la obra de reforma comienza, cuando el llamado a la justicia resuena, llega el momento en que debemos elegir un bando. La presencia de Jezabel en la ventana con su descarada rebeldía fue precisamente lo que la entregó en manos de Jehú. Inconscientemente se traicionó a sí misma y en su arrogancia se convirtió en arquitecta de su propia ruina. Jehú, viendo que los eunucos estaban de su lado, les ordenó actuar con rapidez. Arrojadla abajo. 2 Reyes 9:33. Ellos, sin vacilar, obedecieron, lanzando a Jezabel desde la ventana al suelo. En ese instante, Jezabel no solo fue derribada de su posición elevada, sino arrojada a la profundidad de la deshonra. Su sangre salpicó el muro y los caballos, mientras Jehú la pisoteaba bajo sus pies. No fue una muerte común, fue la máxima humillación, el precio de una vida de crueldad, manipulación y desafío contra Dios. Imagina la escena: Jezabel, la reina, que una vez fue poderosa, ahora aplastada bajo el peso del juicio divino. Su sangre manchando el muro, el pavimento y hasta los caballos que la pisotearon, cumpliendo la profecía pronunciada por Elías. Fue el final más humillante y deshonroso que pudo haber tenido, y sin embargo, fue exactamente lo que había cosechado con sus actos. Su orgullo, su crueldad y su burla de la justicia de Dios la llevaron a una muerte que resonaría a lo largo de los siglos como advertencia para todos los que siguieran sus pasos. Las acciones de Jehú, aunque violentas, no fueron por venganza personal. Formaban parte del juicio divino de Dios, un acto necesario para limpiar a Israel de la maldad que Jezabel había sembrado. Y mientras Jehú cumplía el mandato de Dios, los perros de Jezreel, tal como se había profetizado, completarían su vergüenza. A Jezabel la comerán los perros, había dicho Elías, y así fue. Cuando el polvo se asentó, los mismos perros a los que Jezabel había despreciado reclamaron su cuerpo, subrayando aún más la deshonra de su caída. Sé testigo de este capítulo final en la vida de una mujer que desafió a Dios y corrompió a una nación. Su destrucción permanece como un recordatorio solemne de las consecuencias del orgullo, la crueldad y la idolatría. Es un testimonio contundente de la verdad de que el juicio de Dios siempre prevalecerá
y que nadie, por muy alto que se eleve, podrá escapar de las consecuencias de sus actos, que todos los que desafían a Dios y viven en maldad tomen advertencia. El final de Jezabel no es solo un hecho histórico, es una advertencia profética para todos los que se burlan de la justicia divina. Después de que Jehú se hubo refrescado en el palacio, un momento de reflexión lo envolvió. Como hombre escogido por Dios para traer juicio sobre la casa de Acab, consideró cuál debía ser el curso adecuado para Jezabel, cuyo violento fin acababa de llegar. A pesar de su maldad, sintió un extraño respeto por ella. Después de todo, era hija de un rey, esposa de un monarca y madre de un rey. Por estas razones, pensó debía concedérsele cierta dignidad y ordenó que la enterraran id-ved a esa maldita y enterradla, pues es hija de rey. Segundas Reyes 9:34. Parecía un gesto honorable, un reconocimiento a la realeza que alguna vez representó, pero aunque Jehú, momentáneamente, olvidó la profecía pronunciada por el profeta de Dios, Dios no la había olvidado. El juicio divino sobre la vida de Jezabel era irrevocable. La profecía, en Segundas Reyes 9:10, seguía en pie: a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. La palabra era clara, nada de ella quedaría. No recibiría sepultura real su cuerpo, no sería honrado como corresponde a la hija de un rey. Mientras Jehú se sentaba a la mesa disfrutando de su comida, ajeno al cumplimiento de la palabra de Dios, el destino de Jezabel se desarrollaba fuera del palacio. Los perros voraces e implacables devoraban su cuerpo. Cuando fueron a enterrarla, lo único que hallaron de la otrora poderosa reina fue su calavera a sus pies y las palmas de sus manos. El resto había sido devorado, dejando solo un recordatorio crudo y humillante de su desgracia. Dos Reyes 9:35 declara: fueron para enterrarla, pero no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. La cara pintada, símbolo de su belleza y poder, había desaparecido borrada por las fauces de los perros, quedando solo los restos de su orgullo. Este final humillante contrasta con la vida lujosa que Jezabel había disfrutado. Acostumbrada al esplendor, la fama y la grandeza, su presencia en actos públicos despertaba admiración. ¡Qué figura tan majestuosa! ¡Qué hermosa es!, murmuraban. Y sin embargo, tras todas sus intrigas, su poder y su crueldad, su muerte estuvo marcada por el más vergonzoso de los destinos, devorada por perros sin respeto ni honor para su sangre real. Jehú, al oír del destino del cuerpo de Jezabel, recordó la terrible profecía en su contra. Las heladas palabras de Primero Reyes 21:23 resonaron en su mente. También habló Jehová acerca de Jezabel diciendo: los perros comerán a Jezabel en el campo de Jezreel. Fue un momento de revelación para Jehú, donde el peso total de la justicia divina quedó expuesto en la destrucción de Jezabel. Nada quedó de ella excepto los monumentos de su infamia. La reina gloriosa que había devastado la tierra con sus ídolos y su crueldad terminó reducida a un cadáver deshonrado, devorado por perros en el mismo lugar donde una vez reinó. Esto es un recordatorio poderoso del destino de los malvados. Eclesiastés 8:10 reflexiona sobre las tumbas de los impíos. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían obrado con rectitud. Esto también es vanidad. En el caso de Jezabel, ni siquiera fue enterrada. Su cuerpo fue consumido y deshonrado, y su nombre quedó podrido en la infamia. Y en algunos casos, como aquí, ni siquiera se concede sepultura a los malvados. Eclesiastés 6:3 habla de este destino. Si el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos,
y su alma no se sació del bien, y además no tuviera sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. La vida de Jezabel, llena de idolatría, asesinato y maldad, terminó con un destino peor que el de un niño nacido muerto, una vida sin sentido, una muerte deshonrada y un legado olvidado. Su final es un recordatorio solemne de que el orgullo de los malvados, sin importar cuán grande sea su poder o su apariencia, será humillado. La justicia de Dios no se deja impresionar por la belleza, la posición ni el linaje. La muerte de Jezabel es una advertencia sobre el precio de desafiar a Dios y una lección de que nadie, por más poderoso que parezca, puede escapar a las consecuencias de su maldad. Cuando confiamos en los ídolos, en el poder o en nosotros mismos, lo hacemos al riesgo de nuestras almas. El orgullo de Jezabel la llevó a pensar que podía resistir al juicio de Dios, pero al final fueron los perros de Jezreel quienes obtuvieron la victoria final. El nombre de Jezabel, antaño sinónimo de poder y terror, ha sido borrado de la faz de la tierra, salvo en las páginas de los textos sagrados. Su tumba, si es que puede llamarse así, permanece desconocida, sin marca, sin memoria. Nadie se atreve a pronunciar las palabras: "Este es el lugar de reposo de Jezabel". Su recuerdo, como su vida, se ha corrompido y desvanecido. Su maldad fue tragada por el tiempo y por la justicia divina. Su nombre ahora está tan olvidado como sus hechos, testimonio de que ni los más poderosos pueden escapar a las consecuencias del pecado. El legado de los malvados se pudre, sus nombres se pierden en el polvo de la historia aún estando sobre la tierra, mientras que los que hacen el mal finalmente se desvanecerán en el olvido. La historia de Jezabel no es solo un relato antiguo, sino una advertencia profunda y atemporal. Comienza con su insidiosa introducción de la idolatría en Israel, llevando al pueblo de Dios al extravío. Difundió la falsa adoración, envenenando los corazones y las mentes de los israelitas con sus prácticas paganas, y como resultado, se convirtió en un símbolo de decadencia espiritual. Su influencia fue tan poderosa que se extendió no solo a su esposo el rey Acab, sino también a sus hijos, creando una línea dinástica marcada por la maldad. El orgullo, la crueldad y la rebeldía de Jezabel contra Dios la convirtieron en una de las figuras más infames de la Biblia, y su caída final fue tan dramática como justa. Su trágico final, devorada por perros y abandonada en la deshonra, sirve como un recordatorio severo del destino que espera a quienes rechazan la autoridad de Dios. Jezabel, en su arrogancia, creyó que podía resistir a las fuerzas del juicio divino. Se burló de los justos y condujo a la nación al pecado, pero al final, el juicio de Dios fue rápido y definitivo. Su destino no fue solo físico, sino también espiritual. La mujer que alguna vez caminó con tanto orgullo y poder fue reducida a una simple nota al pie en la historia, su nombre sinónimo de maldad, su cuerpo consumido y desechado por las mismas criaturas que alguna vez simbolizaron su desprecio. Esta historia no es meramente un registro histórico, es una alegoría del juicio divino, una lección viva sobre las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. La vida y la muerte de Jezabel nos recuerdan los peligros de la idolatría, la corrupción que surge al conducir a otros al pecado y la ineludible ira de Dios que cae sobre quienes lo desafían. Su historia refleja el tema bíblico de que Dios no deja el pecado sin castigo. No importa cuán alto llegue alguien, no importa cuán poderoso parezca, nadie escapa de la justicia de Dios cuando actúa en contra de su voluntad. El destino de Jezabel es un recordatorio solemne de la soberanía de Dios. Declara fuerte y claramente que Dios está en control, que no permitirá que el mal prevalezca para siempre.
y que quienes elijan vivir en oposición a su voluntad enfrentarán en última instancia las consecuencias de sus actos. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas y nuestras decisiones. Estamos como Jezabel permitiendo que el orgullo y el pecado echen raíces en nuestros corazones. Estamos llevando a otros a rebelarse contra Dios. Que la historia de Jezabel sea una advertencia severa para todos los que quieran seguir sus pasos. Su trágico final no es el cierre de la historia, es un recordatorio de que la justicia divina prevalecerá y que nadie que se oponga a la rectitud de Dios quedará impune. El nombre de los malvados será olvidado, sus obras tragadas por la tierra, mientras que los justos permanecerán. El juicio de Dios es inevitable y es un reflejo de su santidad, su justicia y su soberanía. La historia de Jezabel no es solo el trágico relato de la caída de una reina malvada, es también una seria advertencia sobre el abuso de poder y sus consecuencias devastadoras. Jezabel, que ejerció poder como esposa del rey Acab, usó su posición para llevar adelante su propia agenda pecaminosa, manipulando eventos y personas para lograr sus deseos. No se limitó a gobernar, persiguió a los profetas de Dios, silenciando sistemáticamente a quienes hablaban en contra de la idolatría y la injusticia que ella perpetuaba. Su influencia alcanzó su punto más bajo con el asesinato de Nabot, un hombre justo, cuyo único crimen fue negarse a vender la viña ancestral a Acab. La crueldad de Jezabel al orquestar la muerte de Nabot y arrebatar su tierra ejemplifica la naturaleza peligrosa del poder cuando se utiliza para oprimir, engañar y destruir. Las acciones de Jezabel son una advertencia eterna para todos los que ocupan posiciones de influencia y autoridad. El potencial destructivo del poder, cuando se ejerce injustamente, no puede subestimarse. La manipulación de su esposo Acab, la orquestación de falsas acusaciones y su despiadado desprecio por la justicia son un recordatorio contundente de cómo el poder puede corromper el corazón. Cuando se usa para beneficio personal o para perpetuar el mal, el poder se convierte en una herramienta de opresión, llevando no solo a la caída del individuo, sino también al daño de la comunidad que influye. El trágico final de Jezabel fue la consecuencia inevitable de su abuso de poder, y su historia sirve como advertencia para cualquiera que utilice su posición para oprimir a otros o promover falsedades. Pero en contraste con la historia de manipulación y opresión de Jezabel, hay otro relato entretejido en la narrativa, uno de resiliencia y fe inquebrantable. A pesar de la intensa oposición y persecución que enfrentaron los profetas de Dios bajo el gobierno de Acab y Jezabel, muchos permanecieron firmes en su devoción al Señor. Rehusaron inclinarse ante los falsos dioses de Baal, incluso frente a la muerte, porque confiaban en la justicia suprema de Dios. Se mantuvieron firmes en su fe, sabiendo que Dios honraría su fidelidad y que a su debido tiempo traería justicia a los oprimidos. Esa resiliencia en la fe es un ejemplo poderoso para los creyentes de hoy. Así como los profetas de antaño permanecieron fieles a Dios a pesar de las amenazas y persecuciones de una gobernante malvada, nosotros también estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar la oposición que enfrentemos. El reinado de terror de Jezabel pudo parecer inquebrantable por un tiempo, pero la verdad permanece, la justicia de Dios prevalecerá. Los perseguidores caerán y los justos serán recompensados. Para quienes perseveran en la fe, confiando en la soberanía y la justicia de Dios, hay una promesa de victoria final. La historia de Jezabel, entonces, no es solo una advertencia, sino
también un aliento. Aunque el poder pueda ser abusado y la injusticia parezca reinar por un tiempo, aquellos que permanecen firmes en la fe, que confían en la justicia de Dios, no serán abandonados. Así como los profetas de Dios enfrentaron la persecución y se mantuvieron fieles, nosotros también estamos llamados a ser resilientes, sabiendo que nuestra fe será recompensada y que el Dios que todo lo ve traerá justicia en su tiempo perfecto. Que la historia de Jezabel y los profetas nos inspire a usar nuestra propia influencia y poder para el bien, a resistir la tentación de manipular u oprimir y a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que la justicia de Dios siempre prevalecerá. Al reflexionar en las lecciones de la vida de Jezabel y la justicia de Dios, volvamos ahora nuestro corazón a Él en oración. Señor Todopoderoso, que tu justicia y tu misericordia sean siempre recordadas cuando reflexionemos sobre las historias de fe y fracaso, de justicia y juicio. Ayúdanos a aprender del ejemplo de Jezabel para evitar el camino de la idolatría, la injusticia y la inmoralidad. Fortalece nuestra fe y resiliencia en medio de la adversidad, recordándonos siempre tu soberanía y amor. Que usemos el poder y la influencia que nos das para promover la justicia, el amor y la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Si este contenido ha sido valioso para ti, te invitamos a suscribirte. No dudes en explorar nuestros otros videos también. Juntos podemos iluminar más corazones y difundir la palabra de Dios. Di gracias por ser parte de este camino y que Dios te bendiga abundantemente.